Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan por la 90.5 FM y todos aquellos que nos ven a través del canal de YouTube y la página de Facebook del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Dios habla hoy a tu vida. Le recordamos el número telefónico para que usted llame y haga su petición de oración. Es el 314-35-340-84. 314-35-340-84. Y le recordamos que también ya tenemos el código QR, el cual puede escanear directamente en la pantalla y así agregarnos al WhatsApp. Nuevamente está con nosotros el pastor Noé Díaz Alfaro, a quien damos una cordial bienvenida. Pastor Noé, bienvenido. Gracias, Hernán. Que el Señor bendiga a todos nuestros amigos radioescuchas y a todos nuestros hermanos que vía Facebook o YouTube tienen la oportunidad de entrar a sus hogares. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Le pido nos lleven una oración precisamente por el programa y por aquellos que hoy estarán escuchando este programa radial. Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tocamos a las puertas de tu gracia en los cielos para pedirte que nos asistas en esta hora y nos bendigas. Que tu palabra, que es viva y eficaz, sea glorificada en el corazón de cada uno de los oyentes y tú seas reconocido como Señor y Dios. Ponemos en tus manos los hogares, las familias y la vida de todos aquellos que tengan esta oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, en tus manos estamos. Glorifícate y cumple tu propósito divino en este trabajo. A ti la gloria para siempre. Amén. Muchas gracias, pastor Noé. Para retomar un poco de lo que ya habíamos platicado la semana pasada, estamos en el tema general, yo soy el Dios Todopoderoso. La semana pasada vimos pues el tema del Dios vivo y hoy estamos con el tema Dios Consolador. Dentro de los aspectos que consideramos la semana pasada es que algunas personas quieren pues comunicarse o quieren honrar a sus muertos y vimos que estos pues no regresan realmente. Y para dar inicio a este tema, Dios Consolador, la primera pregunta que tenemos hoy, pastor Noé, es: ¿existe la manera de poderse comunicar con los muertos? Es decir, que nos digan algo que queremos saber. Recordando lo que tratamos la semana pasada, no solo en cuanto a la muerte eterna, muerte espiritual, sino sobre todo a la muerte física, dijimos que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, no solo es la cesación misma de la vida, sino la separación del cuerpo y del alma. Comentamos también que de acuerdo a lo que la Biblia establece, cuando una persona muere físicamente, el polvo vuelve al polvo del cual fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que la dio. Recuerdo que hace 8 días, Hernán, me hacías tú una pregunta: si el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿a dónde finalmente queda el espíritu? Si la materia, el cuerpo, se desintegra en un proceso natural, el espíritu que vuelve a Dios finalmente, ¿a dónde queda? Y comentamos también que de acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 25 verso 46, cuando el espíritu vuelve a Dios que lo dio, Dios le asigna un lugar. Dice el mismo Señor Jesucristo que los justos irán a la vida eterna y los que hicieron lo malo a condenación. Así que después de que muere la persona en esa muerte física, el espíritu vuelve a Dios y Dios le asigna el lugar de acuerdo a lo que haya hecho aquí en la tierra. Dijimos también que a propósito de lo que la Escritura establece, cuando la persona desciende al sepulcro,
Job 7, versículos 9 al 10, el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Eclesiastés 9, 5, 6, los que viven saben que van de morir, pero los muertos nada saben. Todo feneció ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace aquí debajo del sol. ¿Por qué hago referencia a estos dos versículos? Porque una de tus preguntas precisamente el sábado pasado era si era admisible pensar que las almas de los difuntos anden por ahí deambulando entre un mundo espiritual y un mundo físico. Y llegamos a la conclusión, conforme a las Sagradas Escrituras, que esto no es posible, ni puede pensarse, ni puede admitirse esto, porque la Escritura es muy clara. Si esto es así, entonces, de acuerdo a lo que ahora tú preguntabas, ¿por qué hay personas que pretenden comunicarse efectivamente con los muertos, que pretenden invocar el alma de los fallecidos para que les presten ayuda? Como por ejemplo, les hablan y les piden que los cuiden, creen que están con ellos en la casa o en el trabajo, les piden consejo, incluso les ofrecen comidas y bebidas y bueno, hasta los honran. Y en lugares calurosos como es Colima, yo he sabido de algunos que incluso en las fotografías que tienen ahí en su casa hasta les ponen el ventilador para que se refresquen un poco. Digo, ideas o pensamientos de esa naturaleza que rayan en lo que es, casi podríamos decir, cuestiones espiritistas, ¿no? Cuestiones del espiritismo. ¿Por qué? Porque el espiritismo efectivamente creen en la vida después de la muerte, creen en la reencarnación, y los espiritistas efectivamente son dados a invocar los espíritus de los muertos a través de un medium. Y nosotros nos preguntamos por qué, si esto en un sentido juicioso, cabal, equilibrado, es inadmisible, ¿por qué se hace? Ya no digamos que la Escritura establece claramente que esto no es viable. ¿Por qué se hace? Porque así fueron enseñados. Porque esto se pasó ahora sí que de generación en generación, y en una actitud desesperada se le pide precisamente al alma de los difuntos que los ayuden, que los cuiden, que los protejan, que les digan qué hacer. Ahora bien, hice referencia a Job 7, 9, 10, hice referencia a Eclesiastés 9, 5, 6. Pero ahora quiero agregar a estos dos versículos que ya mencioné lo que Dios establece en su palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9, 10 y 11. En el versículo 9, entre otras cosas, dice el Señor: no aprenderás a hacer lo que hacen los demás, lo que hacen en otros lugares o en otras naciones. Versículo 10, no sea hallado en ti quien practique la adivinación. Versículo 11, ni quien consulte a los muertos. O sea, la palabra de Dios, que es la Biblia, es la revelación del consejo de Dios, y a ese consejo es al que tenemos nosotros que acudir efectivamente para no desviar nuestros pensamientos y nuestro proceder aquí en la tierra. Dios no solo reprueba, sino que incluso condena estas prácticas que tienen que ver con el espiritismo, que tienen que ver con la adivinación, que tienen que ver con la consulta a los muertos a través de un medium. No solo, repito, las reprueba, sino que además las condena. ¿Qué hacer? Bueno, ¿te sientes desconsolado? Nuestro tema de esta tarde, Dios consolador, el Dios de toda consolación.
Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo para que en Él encontremos paz, fortaleza, alivio, medicina, consejo, dirección. La respuesta de Dios a todas nuestras necesidades se encuentran en Jesucristo. Y Jesucristo es un Cristo vivo, no es un Cristo inerte, no es un Cristo representado en un pedazo de oro, de plata o en una imagen, no. El Cristo que nosotros anunciamos y proclamamos y en el cual hemos creído es el que murió en la cruz del Calvario, pero es el mismo que al tercer día resucitó, y Él escucha, y Él conoce, y Él actúa, y Él responde a nuestras peticiones cuando nosotros vamos a Él. Consecuentemente, si se requiere ayuda, se requiere consejo, se requiere paz, se requiere sanidad, se requiere alivio, vayamos a Jesucristo, vayamos a Él y en Él encontraremos la respuesta a nuestras necesidades. Precisamente hay otra práctica que refleja en parte esa necesidad que habla usted. Es precisamente que la gente quiere a veces conocer el pasado, el futuro y asuntos así, y acuden precisamente a la lectura de la aura, el tarot, las cartas, el café, reiki, incluso magia blanca. Pastor, ¿la Biblia qué dice respecto a esto? Y yo agregaría incluso algo que es muy común, Hernán, y que se practica por personas todos los días: los horóscopos. Lo primero, en lugar de ver la nota de 8 columnas del diario, buscan la página donde vienen los horóscopos para ver qué me espera en el día o qué me espera para el día de mañana, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Efectivamente, Levítico 19:26, no serán agoreros ni adivinos. Verso 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándote con ellos. Deuteronomio 18 del 9 al 13, que ya de alguna manera referí hace un momento, no aprenderás a hacer como hacen los demás, no practiques la adivinación, no practiques la magia, no consultes a los muertos. Todo esto, decía, es reprobado y condenado por el Señor. El Señor mismo es muy claro: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, delante del Señor. Así que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, cada uno efectivamente juzgue lo que procede en estos casos, y encontrará la respuesta a esta inquietud o a esta pregunta. ¿Quiere que yo le responda claramente? Dios no está de acuerdo, sino que incluso reprueba que tú vayas a que te lean las cartas, que tú estés consultando los horóscopos. Dios reprueba y condena tu actitud si estás consultando a un medio, si estás echando mano de la magia blanca para saber quién te robó la gallina, para saber quién se robó tus vacas, para saber cómo te va a ir en la papayera que tiene 3-4 meses. No, consulta a Dios, el Dios vivo. Descansa en Él, confía en Él, espera en Él y Él hará. Muy bien. Bueno, otros van más allá también a prácticas fetichistas, amuletos e incluso la superstición, no pasar debajo de una escalera, y todo esto, ¿cómo puede afectar a la persona? Bueno, definitivamente que le afecta porque desvía su pensamiento de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Y eso es efectivamente lo que el enemigo de nuestras almas, para decirlo por su nombre, Satanás, el diablo, trata de confundir a las personas para que no se vuelvan a Dios, para que no busquen al Señor, sino que efectivamente se ocupen del fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Bueno, es la práctica de aquellos objetos a los cuales se les atribuye ciertas virtudes sobrenaturales que protegen al portador de ellos, e incluso se les llega a rendir culto. Los amuletos, ¿qué son? Objetos
a los cuales se les atribuye un poder mágico, capaz de dar salud, capaz de dar suerte o librarte de las malas vibraciones, como suelen decir muchos, y que ese amuleto también protege a la persona, la cuida y la libra de peligros. La superstición, bueno, es esa creencia que no tiene ningún fundamento racional. No veas a tu novia vestida antes de la boda porque eso es de mala suerte. No pases debajo de la escalera porque eso te presagia un mal destino. Cuidado con que un gato negro se aparezca allí por tu casa. Cuelga un montón de ajos en la puerta de tu casa porque eso va a alejar a los malos espíritus y entonces todo te irá bien. Eso es superstición. Fuera los amuletos, fuera toda cuestión fetichista, porque esto tampoco agrada a Dios. En un sentido elemental, en un sentido común, básico, ¿cómo es posible que yo crea que es más efectivo un racimo de ajos que Dios? ¿Cómo es posible que yo cargue en mi billetera un elefante o que ponga en mi muñeca un pulso de diferentes colores porque este color me va a librar de la mala suerte, porque este otro color al contrario me va a traer buena vibra, porque este color va a aumentar mi riqueza? Digo, el mismo diccionario lo establece. La superstición es una creencia que no tiene fundamento racional. ¿Y cómo es posible, yo me pregunto, que las personas crean más en eso que en Dios? Les es más fácil confiar en un fetiche, en un amuleto, en una superstición, que en Jesucristo mismo. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe razonada, es una fe sustentada históricamente, arqueológicamente, geográficamente, documentalmente, testimonialmente, bíblicamente. Por eso nosotros creemos en Dios, por eso nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. Y lo que es más, quien lo habla con conocimiento de causa. En otro tiempo creímos en estas cosas, en otro tiempo confiábamos en todas estas cosas, pero cuando la luz de Cristo resplandeció en nosotros por el poder de su palabra, por el poder del Evangelio, el Señor nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, de esa confusión en donde el diablo nos tenía cegados. Y en el conocimiento de la luz de Jesucristo, ahora volvimos a Él nuestra vida, Él nos iluminó y Él nos encauzó a lo que es la verdadera verdad, valga la redundancia, ¿no? Así que estas y otras prácticas semejantes caen dentro del ocultismo, también son reprobadas por el Señor. El Señor es nuestro verdadero amparo, nuestra defensa, nuestro sanador, nuestra fuente de bendición. Por eso yo les invito a que mejor vayamos a Él. Entre el fetiche y el Señor, elige al Señor. Entre el amuleto y Jesucristo, elige a Jesucristo. Entre la superstición y las promesas de Dios reveladas en la Biblia, elige las promesas de Dios reveladas en su palabra. No te dejes engañar, razona y en función de tu razonamiento, de tu inteligencia, elige lo que es bueno, lo que es la vida y lo que es la bendición que puedes tú alcanzar en Dios. Pastor, hay un suceso inevitable, la muerte, y está siendo a mucha familia alcanzada con esto de la pandemia, el COVID-19. ¿Cómo llevar este duelo ante la pérdida de un ser querido, un amigo, sin que sea o que rebase y que ofenda a Dios ese duelo? El dolor, la tristeza, el llanto es un sentimiento natural.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, no debe ser reprimido, ni censurado, ni criticado. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, claramente dice el Evangelio que lloró, porque estimaba entrañablemente a Lázaro, quien era su amigo, y a sus hermanas, a Marta y a María. Pero esa actitud firme que el Señor Jesús mostró ante una situación dolorosa como la muerte de su amigo, es la actitud que nosotros también debemos asumir ante nuestros seres queridos. No nos debemos abatir ni dominar por estos sentimientos, así haya pasado 15 días, un mes, un año, 2 años, y todavía seguir llorando y todavía seguir sufriendo. No. Cuando el profeta Moisés murió, Dios le habló a Josué y le dijo claramente: mi siervo Moisés ha muerto, levántate. O sea, ¿qué nos revela esto? Que Josué, que era servidor de Moisés y con quien había caminado 40 años, le pesó, le dolió, lloró la muerte de Moisés. Pero viendo el Señor que esto ya estaba traspasando los límites, tuvo que revelarse a Josué y decirle: mi siervo Moisés ha muerto, levántate. Es decir, dale vuelta a la página, ya. Mira hacia adelante, no mires hacia atrás. Y así lo hizo Josué, y la Biblia nos revela las conquistas y victorias que Dios le dio a Josué por haber confiado y esperado en él. Tenemos otro caso. Cuando Saúl, primer rey de Israel, murió, Samuel, profeta, sacerdote, lloraba a Saúl, hasta que Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo me he elegido otro varón conforme a mi corazón para que sea rey en Israel. Conclusión: no debemos dejarnos dominar ni gobernar por el dolor, por el sufrimiento, por el llanto, por el luto. Todo tiene que ser equilibrado. Dios nos ha capacitado y nos ha dado dominio propio para afrontar y vencer estas circunstancias. Por eso, cuando muere algún hermano en la fe de Jesucristo, nosotros realizamos lo que denominamos no un culto fúnebre, sino un culto de consolación. Y en ese culto de consolación, lejos de estar desmayándonos de dolor, de tristeza, lejos de estar llorando despauradamente, no, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y le damos gracias. ¿No nos duele la partida? Claro que nos duele, somos humanos. Puede ser nuestro padre, puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro hermano, algún familiar muy cercano. Pero nosotros descansamos en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que ese familiar que murió en la fe de Jesucristo, él vive y vive eternamente. Cerró sus ojos aquí en la tierra, pero los abrió en la presencia de Dios. Esa es la esperanza viva que trae a nuestro corazón la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la promesa que el mismo Señor Jesucristo dio a los suyos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y porque yo vivo, dice el Señor Jesús, vosotros también viviréis. Por eso, cuando muere algún hermano en la fe, nosotros hacemos un culto de consolación para dar testimonio del amor de Dios y expresamos al Señor nuestra gratitud y le agradecemos por habernos prestado durante, no sé, 50, 70, 80 años a nuestro padre, al abuelo, al tío, al hermano, etcétera. Presentamos el mensaje de salvación y esto es, Hernán, lo que yo creo que tenemos que hacer. Nos fortalecemos y nos consolamos en Dios. Nuestro tema de esta tarde: Dios consolador.
Dice el apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5, que con la misma consolación con la cual nosotros hemos sido consolados, debemos también consolar a otros que están en una situación de dolor, de tristeza, de duelo, como la que nosotros quizá en otro momento tuvimos. Pero con la misma consolación con la cual Dios nos consoló a nosotros, con esa misma consolación también nosotros debemos llevar consolación a ellos. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué significa esto? Que debemos buscar a Dios, que es nuestro consuelo, que debemos buscar a Jesucristo, que es nuestra paz, y si nosotros esto hacemos, saldremos adelante para la gloria del Señor. Finalmente, Pastor Noé, si alguien ya está en depresión o tristeza por la pérdida de algún ser querido, ¿qué hacer? Bueno, caer en un estado de depresión ya es una situación de palabras mayores. ¿Qué hacer? Poner tu mirada de fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, ir a Él, depositar en Él tus cargas, tus ansiedades y pedirle que Él te ayude a salir adelante. Él lo hará. Él está esperando que tú vayas a Él. Él está esperando que deposites tu carga a sus pies, pero que la deposites completa y absolutamente, y Él tomará tu carga. Y esa es la recomendación que yo les hago, que efectivamente no solo reconozcamos nuestra condición, nuestra tristeza, nuestro estrés, nuestra depresión, nuestra ansiedad, sino que vayamos a la respuesta, al recurso que Dios nos ha provisto. Y el recurso que Dios nos ha provisto se llama Jesucristo. Y si nosotros vamos a Él, y vamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y le rendimos a Él nuestra vida, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a transformar, y el Señor va a quitar toda tristeza, dolor, duelo, depresión, ansiedad, etcétera. Jesucristo es la respuesta de Dios a tu necesidad. ¿Algún consejo final, Pastor Noé? Rendir su vida a Cristo. Rendir su vida a Cristo. Dios habla hoy a tu vida para decirte, hijo mío, dame hoy tu corazón, echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Confía en Dios, espera en Dios, y Dios hará. Bueno, Pastor, pues le agradecemos por todas sus respuestas. Y solamente me resta pedirle, pues lleve en oración las necesidades que hoy presentaremos delante de nuestro Dios que consuela. Por supuesto, yo les pido que si ustedes creen en Dios, si ustedes confían en Dios, si ustedes creen que el Dios que hizo los cielos y la tierra es real y les escucha, con sus propias palabras, dígale lo que usted sienta en su corazón y Él lo va a escuchar. Así llegamos nosotros un día, así llegamos al conocimiento del Señor, diciendo quizá lo mismo que hemos escuchado de otros: no sé orar, no sé pedir, no sé cómo hacer esto. Usted dígale lo que siente y el Señor le va a escuchar y le va a responder. Padre, te agradecemos la bendición que nos das de invocar tu nombre en Jesucristo tu Hijo, para poner en tus manos toda carga, toda necesidad, todo problema, toda enfermedad, toda tristeza, toda depresión, toda ansiedad. Te rogamos que seas propicio y que traigas alivio, fortaleza, consuelo y paz a los corazones. Tú eres el único que puede hacer esto, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más. A todos ellos los ponemos en tus manos y te rogamos, obres grande misericordia, perdón y salvación. Bendito seas para siempre, Señor. Amén. Pues, Pastor, le agradecemos su visita una vez más y le esperamos la próxima semana. Gracias, Hernán. Gracias a nuestros hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Están abiertos ya nuestros templos. En el teléfono, en el número telefónico del presbiterio, ustedes pueden allí consultar, pueden llamar, pueden escribir, y les
orientaremos para que usted vaya al templo más cercano a su domicilio, conozca más de Dios, conozca más de Jesucristo. Le obsequiaremos una Biblia. Al templo a donde usted vaya, se le obsequiará una Biblia. Pídala haciendo referencia a la promesa que hemos hecho en este programa y se le obsequiará un ejemplar de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Pues querido auditorio, les recordamos nuevamente el próximo sábado a las 5 de la tarde. Pues solo nos resta desearles, Dios les bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.